Entonces, no le resto méritos a Canadá, fue un partido muy igualado. Quizá el marcador no refleja la diferencia, pero yo creo que Canadá nos exigió, nos llevó al límite, como la vez pasada, y nos presionó. Yo pensé que iban a parar la segunda parte y siguieron, insistieron mucho, un equipo intenso, muy intenso. Y bueno, creo que, no sé si es victoria justa o no, pero sí que la perseguimos, sí que la buscamos, la verdad. Tono, ya había estado con nosotros. Empecé a pensar que sería injusto dejar uno de los dos fuera. Y empecé a darle vueltas a ver cómo, no tenía dudas de ellos en la definición, sí en la construcción, porque ahí Orbelín, el chino, el mismo Charlie me daban un poquito más pelota, pero hoy estuvieron bien, se entendieron bien. Eh, no fue el partido perfecto, pero sí es verdad que estuvimos muy bien, eso debo decirlo. Perfecto significa que bueno, pues que tengas más tiempo la pelota, que tengas más ocasiones de gol, que el rival no te haga ocasiones, ese sería el partido perfecto, aunque no quiero quitarle méritos a Canadá, ni muchísimo menos, ¿eh? No nos dejó ni respirar. Y ves el partido 90 minutos, yo pensé que se agotaban, metió gente fresca adelante, 4 delanteros, y nos complicaba en la salida muchísimo. Estuvimos bien en juego aéreo, que en eso tenemos un handicap en contra en relación con ellos, tienen varios centímetros en promedio, mucho más de altura. Pero bueno, creo que la papeleta se cumplió con llegar a la final, que era el objetivo primario, y y vamos afortunadamente no hay lesionados, regresa Montes, que estaba suspendido, y vamos a tratar de armar a ver cómo están todos para la final. Inglés es bien. No problem Okay, at great. all. Gavin Shippen from olemundo.com. Javier, today you chose to play with two number nines up front, Raul and Santi, and the result was positive, and they played good together. Is this the start of a new era of Mexico? I don't know if no sé si va a ser una nueva era, pero ayúdame con la translation tú, por favor. I don't know if it be a new era. Pero sí creo que es una buena posibilidad de tener otra forma de jugar, otra forma de jugar, así como a veces jugamos con 4, a veces con 5, 5-3-2, a veces nada más poder jugar con uno dependiendo del rival, pero hoy estaban bien los dos y tuve que meter a los dos. Y ya les traducen en el Zoom, no tenemos que traducir. Okay. Venga. You understand my Spanish, right? Están por el Zoom. Por el Zoom, aquí ando yo como pendejo. Hijo de mi vida. Por favor. Para Panamá, hablando ya del rival, ¿qué te Sí. pareció? Si te fue sorpresa para ti la victoria del equipo panameño el día de hoy, ¿y qué puedes esperar tú de ese rival en otra final, una revancha de esa Copa Oro que perdió Panamá 1-0? La revancha. Para Panamá, que busca la revancha, quiere ganar. Sí, no sabía que perdió, pero sí sé que Tomás es un grandísimo entrenador, lo conozco hace muchos años, desde jugador en España, lo he cruzado, de entrenador me ha sorprendido gratamente, y los jugadores panameños que están en la Liga Mexicana lo han hecho extraordinariamente bien. Realmente Panamá ha crecido muchísimo a nivel Centroamérica, muchísimo. Vemos su equipo sub-20, sub-17, están viajando por el mundo. Estoy la verdad, muy contento de que Panamá haya elevado su nivel, porque a fuerza de ser sincero, en mi época de jugador, cuando empezaba de entrenador, no eran un rival que estuviera en estas instancias, ¿no? Me da mucho gusto por Tomás y por la gente de Panamá que están haciendo un gran trabajo. No sabía de la revancha, pero bueno, no me fijo para atrás, sino solo para adelante. Vamos a ver ahora bueno, hoy o mañana el video. ¿Quién me preguntó del whisky? Tú. Mira, no es mala idea, no lo había pensado. Y, sí, ¿verdad? Bueno. Y hay que analizar bien, es una final, las finales hay que intentar ganarlas, yo decía eso, ¿no? Venimos a ganar, venimos a por el título y ojalá dimos el primer pasito, pero Panamá merece todos mis respetos, ¿no? Lo analizaré, lo veré, veremos qué jugadores, insisto, afortunadamente estamos todos sanos, vuelven Montes, intentaremos hacer la mejor recuperación posible y enfrentar a Panamá el día 23. Dos últimas preguntas aquí, por favor. Profe, felicidades. Alexis Padilla, TUDN Radio. Se logró el objetivo esta noche, ganar el partido. ¿Y qué era mejor, tener a Estados Unidos en la final o no hay momento para escoger rival? No puedes escoger al rival. Realmente sabía que ellos habían ganado las 3 ediciones anteriores. No sé si eran favoritos o no, pero sí sé bueno, que eran los actuales campeones. No lo son más, entonces
No, yo pienso más en mi equipo que en los rivales, ¿no? No vi el partido, confieso, de Panamá-Estados Unidos, lo veré con calma y bueno, lo lamento por Mauricio, que es un grandísimo entrenador, un gran amigo, y esto, y bueno, el fútbol tiene esas cosas, ¿no? Que en el 97 te hagan el gol, o 94, no sé, pues duele mucho. Última pregunta, Miguel, por favor. Por acá, Miguel Ángel Mújica del periódico Esto, Javier. Hola, Mujica. Yo quisiera preguntarte, ¿crees que con lo visto en el terreno de juego, la gente se fue contenta de la forma con la que México defendió su playera? Yo creo que sí, Mujica, es difícil para mí evaluar. La gente, siempre lo he dicho, el típico, todos hemos jugado en el barrio o en el nivel que sea, échenle ganas, es el típico, échenle ganas, ¿no? Yo creo que Mecoy le echó ganas y encima ganó, no hay mucho más que hablar. Muchas gracias. Mañana trabajamos a puertas cerradas.